Hermanos, hermanas, en esta hora de la noche, en este tercer jueves del mes de enero del año 2024, vamos a seguir estudiando este tema tan extenso, tan profundo, que es sobre la doctrina del Espíritu Santo. Recuerdo el año pasado cuando comenzamos a tener los cultos doctrinales, comenzamos a estudiar sobre la doctrina de Cristo. Y algunos meses después terminamos de estudiar ese tema, alrededor de 6-7 meses tardamos de estudiar la doctrina de Cristo. Ahora estamos estudiando este tema acerca de la doctrina del Espíritu Santo, o la neumatología, como ustedes recordarán. Son tres partes principales de este tema. Yo quiero volverles a recordar porque hoy vamos a entrar en esta tercera parte. La doctrina del Espíritu Santo primero estudia acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Segundo, la doctrina del Espíritu Santo, la neumatología, estudia acerca de la deidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios mismo. Tercero, la doctrina del Espíritu Santo se enfoca también en estudiar acerca de la obra del Espíritu Santo. Y hoy en esta noche vamos a entrar en esta tercera parte de este interesante tema, una de las grandes doctrinas de la iglesia. Porque como en algún momento hemos mencionado, hermanos, hermanas, hay algunas sectas, no las podemos llamar religión, porque hay una gran diferencia entre una religión y una secta. Hay algunas sectas que niegan al Espíritu Santo. Hay algunas sectas que dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, está claramente enseñado, y como hemos estudiado en los temas anteriores, el Espíritu Santo posee exactamente los mismos atributos que Dios. Ahora, en esta noche, hermanos, hermanas, yo les voy a mostrar con la palabra de Dios de que el Espíritu Santo ha existido desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Escuchen esto que yo les voy a decir, aunque usted ya lo haya escuchado alguna vez, si usted ya tiene un buen tiempo de ser cristiano, quizás ya conoce mucho acerca de ciertos temas de la Biblia. Pero de acuerdo, hermanos, a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía temporalmente sobre ciertas personas. Al decir temporalmente, es decir, los tomaba algún tiempo y luego el Espíritu Santo se apartaba de ellos. Pero en el Nuevo Testamento, y precisamente en Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó, vino sobre los 120 que estaban en aquella ocasión. Desde ese entonces el Espíritu Santo vino a quedarse aquí en el mundo. Ahora, el Espíritu Santo no mora en todas las personas en el mundo. Solo aquellos que ya han aceptado a Cristo en su corazón, dice la palabra, que ellos son sellados por el Espíritu Santo. Y hay tantos textos bíblicos que nos enseñan que el Espíritu Santo viene a hacer su morada en nosotros para siempre cuando creemos en Él, cuando recibimos a Él en el corazón. Vuelvo a repetir, eso es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía entonces temporalmente sobre ciertas personas. Hablemos un momento entonces acerca de esta tercera parte de este tema tan profundo, como vuelvo a repetir, uno de los temas que se estudia en en este caso diríamos en los institutos, en los seminarios, acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar entonces acerca de la obra
del Espíritu Santo. De hecho, hay mucho que hablar, hermanos, acerca de la obra del Espíritu Santo. Solo algunas partes vamos a estudiar el día de hoy. Así que hablemos, hermanos, acerca de esta parte que quiero compartir con ustedes bajo el tercer punto, la obra del Espíritu Santo, según lo declara el Antiguo Testamento. ¿Qué declaraciones tiene el Antiguo Testamento sobre la obra del Espíritu Santo? Vamos a ver en esta ocasión, hermanos, las manifestaciones o sus manifestaciones en el Antiguo Testamento. Voy a mostrarles con la Biblia, con la palabra de Dios, algunos personajes que vivieron en el Antiguo Testamento y que dice la Biblia claramente que el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Pero ojo, hermanos, a esto, temporalmente. Y algunos de los casos que yo les voy a mostrar, de pronto estas personas o estos siervos de Dios, lo podemos llamar también así, de pronto cuando el Espíritu Santo fue quitado de ellos nuevamente, entonces ya no pudieron hacer grandes cosas, porque mientras Dios abandona a alguien, ya nada puede uno hacer. Por eso es muy importante depender de Dios. Hablemos entonces, hermanos, hermanas, acerca de sus manifestaciones al venir sobre individuos. Nuestro primer versículo, hermanos, fue precisamente donde tuvimos la lectura bíblica. Vamos a Números capítulo 24. Números capítulo 24, versículo 2. Y notará conmigo, hermano, lo que la Biblia está diciendo acá, y luego yo se los voy a decir quién es este personaje en el cual el Espíritu Santo había venido sobre él. Números capítulo 24, versículo 2. Leamos, dice, hermanos: y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Si usted ha leído este relato bíblico anteriormente, el contexto de dicho pasaje nos viene hablando acerca cuando Balac le pidió a Balaam que maldijera al pueblo de Israel. Pero resulta, hermanos, que en vez de que Balaam maldijera al pueblo de Israel, terminó bendiciéndolo, porque Dios así le ordenó. Aunque Balac quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel, pero no lo hizo. Finalmente el hombre prefirió obedecer a Dios. Y cuando leemos el versículo 2 del capítulo 24 de Números, nos dice, hermanos, que el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Sobre él quién? Vuelvo a repetir, sobre Balaam. Y usted puede leer el capítulo 23, todo el capítulo 23 en la casa, y usted se dará cuenta que Balac había pedido a Balaam que maldijera al pueblo de Israel. Las 3-4 veces que le pidió que lo hiciera, él no lo hizo, porque él prefirió obedecer a Dios. Y vemos en el versículo 2 que estamos estudiando, el capítulo 24 de este libro del Antiguo Testamento, porque el Espíritu Santo había venido sobre Balaam, lo había poseído, lo había ungido con su poder. Cuando alguien es tomado por el Espíritu Santo, es obvio que terminará entonces haciendo lo que Dios quiere. Usted y yo, que ya tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, se espera que nosotros seamos obedientes. Se espera que nosotros hagamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que, hermanos, hermanas, en este primer versículo que estamos estudiando, vemos claramente que el Espíritu Santo ya existía desde mucho antes en el Antiguo Testamento y había venido entonces sobre este personaje que es Balaam. Así que recuerden este nombre, sobre quién vino el Espíritu Santo. Ya dijimos que es Balaam. Ahora les voy a mostrar otros nombres, otros personajes
que habían sido ungidos por el Espíritu Santo. Pero recuerden lo que dije al principio, temporalmente. No había venido, no venía el Espíritu Santo para quedarse para siempre. No sé si el calentón está bien puesto bien, pero parece que el aire está tirando o no está en emergencia, porque es lo que nos han dicho los hermanos. Bueno, ¿qué hermano nos va a ayudar ahí? Muy bien, eso fue un pequeño corte comercial, hermanos. Muy bien, seguimos entonces. ¿Quién otro personaje había sido ungido por el Espíritu Santo? Vamos ahora a Jueces capítulo 11. Vamos adelante. Jueces está después de Josué. Usted no vaya atrás, sino vaya adelante. Jueces capítulo 11, versículo 29. Y notaremos aquí, hermanos, de otro personaje bíblico en quien el Espíritu Santo había venido sobre él. Jueces 11, 29. ¿Estamos ahí, hermanos? Muy bien, leamos. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. ¿Quién es este segundo personaje en quien había venido el Espíritu Santo, hermanos? Fue Jefté. Primero encontramos en Números 24 que el Espíritu Santo había venido sobre Balaam. Ahora tenemos otro personaje que es Jefté. Jefté fue otro de los que había sido elegido por el Señor para ser juez del pueblo de Israel. Y Jefté fue ungido por el Señor para dirigir al pueblo de Israel por algún tiempo. Y dice el versículo, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Quiere decir que no lo tenía antes. Hubo un momento en que él había sido tomado por el Espíritu Santo. Dice claramente el versículo que estamos leyendo que el Espíritu de Jehová, o el Espíritu Santo, porque hay muchos nombres que se le da al Espíritu Santo en la Biblia: Espíritu de Jehová, Espíritu Santo o el Santo Espíritu. Entonces dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Ahora necesitamos avanzar. Son muchos los personajes que habían sido ungidos, tomados por el Espíritu Santo. Aquí mismo en Jueces, unas cuantas páginas atrás, en el capítulo 3. Jueces capítulo 3, vamos a leer el versículo 10. Tenemos un tercer personaje en quien el Espíritu Santo había venido. ¿Y quién será este otro personaje? Léalo conmigo. Jueces capítulo 3, versículo 10. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Muy bien, leamos juntos entonces. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. ¿Quién es este otro juez de Israel que había sido ungido por el Espíritu Santo, que había sido tomado por el Espíritu Santo? Nuestro tercer personaje en esta noche es Otoniel, el otro que fue juez del pueblo de Israel. Cuando estos personajes fueron elegidos por Dios para dirigir por un tiempo al pueblo de Israel, era cuando ellos eran tomados literalmente por el Espíritu Santo. El versículo 10 que estamos leyendo dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. El contexto de dicho pasaje comienza a decirnos que hicieron los hijos de Israel
lo malo ante los ojos de Jehová. Sabe, hermanos, hubo un tiempo que el pueblo de Israel se pervirtió. Y cada vez que Dios levantaba un nuevo líder, un nuevo juez, entonces ellos volvían a Dios y comenzaban a hacer lo bueno. Pero ni bien se moría ese líder, volvían otra vez a la idolatría. Y dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel se había olvidado de Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. ¿Se recuerdan lo que estudiamos el día sábado? Los que estuvieron el culto el día sábado. Y aquí se menciona, hermanos, estoy leyendo en el versículo 7, nomás para darle el contexto del versículo 10. Dice que los hijos de Israel, es decir, los israelitas, en vez de servir a Dios, comenzaron a servir a los Baales y a las imágenes de Acera, que eran falsos dioses en aquel entonces. Y el versículo siguiente, hermanos, nos dice que eso causó la ira de Jehová. Se enfureció, se enojó Dios contra Israel. Hermanos, hermanas, con mucho respeto yo quiero decir esto y yo quiero que usted lo entienda bien. Yo sé que hay familias que están sufriendo. Yo sé que hay personas que han perdido sus pertenencias, sus mansiones, sus carros, lo que por años lucharon, en cuestión de segundos lo perdieron. Estoy hablando de la tragedia de los incendios allá por el estado de California. Hermanos, hermanas, todo lo que está sucediendo allá, Dios sabe por qué. Cuando la maldad llega al tope, cuando la maldad ya es mucha, cuando ya hay burlas contra Dios, Dios también puede castigar al pueblo. Dios también puede castigar una nación. Hace rato en la introducción de nuestro culto, y luego vuelvo con lo que estoy diciendo, leíamos, hermanos, ahí en Génesis capítulo 9, versículo 20, que cuando Noé salió del arca, después que el diluvio había pasado, después que las aguas habían bajado otra vez, lo primero que hizo Noé fue construir un altar, porque tenía temor a Dios. Pero en el capítulo 6 de Génesis encontramos lo que había sucedido en la época, en el tiempo de Moisés. Dice ahí en Génesis 6 que la maldad de los hombres había llegado hasta donde no se imagina uno. El pecado de la humanidad había llegado hasta delante de Dios mismo. Y dice Génesis 6 que le dolió en el corazón de Dios haber creado al hombre, y él tuvo que tomar una decisión de exterminar a la raza humana, incluyendo a los animales inocentes. Todo lo que está pasando en California, Dios sabe por qué. Si usted ha escuchado algo de esto, hermano, hermana, allá por California es donde está Hollywood, donde filman las películas. Y cuántas películas, hermanos, están manchados con pornografía, con escenas obscenas. Y cuántas cosas, hermanos, se hace allá y que sacan al mundo. Y saben, hasta en las caricaturas, ¿saben? Los padres dicen: ah, mi niño, mi niña está viendo caricatura, es solo caricatura. ¿Sabe? Hasta en las caricaturas se han manchado con cosas feas. Por eso usted debe saber qué es lo que sus hijos van a ver. ¿Por qué digo esto, hermanos? En Hollywood, allá por California, es donde se filman casi todas las películas que salen al mundo. Y la maldad reina. Y en algún momento tuvieron ellos una actividad, según lo que está por ahí, pues viralizándose en las redes sociales, que antes de los incendios hubo burlas contra Dios. Y con Dios no se juega, hermanos. Porque yo les estoy diciendo esto, vuelvo a repetir con mucho respeto, digo esto, yo sé que hay familias que están sufriendo, pero cuando también Dios desata su ira, aún los pobres animales inocentes también mueren. Y miren, aquí la Biblia dice, hermanos, el contexto del versículo 10, cuando Otoniel fue ungido por el Espíritu Santo, cuando él tomó el liderato del pueblo de Israel, entonces ellos volvieron otra vez a servir a Dios. Pero antes de eso ellos se corrompieron, se fueron detrás de los Baales, de las imágenes de Acera. Eso
causó la ira de Dios, dice el verso 8, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Este rey que se conoce en la Biblia, Cusán Risataim, un poco largo el nombre, no creo que le gustaría ponerle a su próximo hijo que va a nacer. Este era un rey pagano, era un rey que no tenía temor a Dios. Pero el pueblo de Israel fue vendido a él y él los castigó. Dice que ellos, en vez de servir a Dios, porque ya habían comenzado a servir a las imágenes Baales, Acera, dice que entonces fueron vendidos a los de Mesopotamia y sirvieron los hijos de Israel a este rey perverso, a este rey pagano que se llamaba Cusán Risataim por 8 años. Como consecuencia de su desobediencia, de su rebeldía. Pero luego vemos el arrepentimiento del pueblo en el versículo 9. Dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de Caleb, hermanos? El único valiente con Josué cuando fueron enviados a ver en la tierra prometida. Los únicos dos positivos que regresaron eran Josué y Caleb. Ellos dijeron: podemos pelear contra ellos si Dios va a estar con nosotros. Y los otros 10, ¿qué dijeron, hermanos? Mejor ni entremos allá. Eran esos hombres, vimos, son gigantes. Nosotros parecemos como langostas a la par de ellos. Y dice la Biblia que Otoniel era hermano de Caleb. Y sin duda él tenía también una valentía, y Dios vio eso en Otoniel. Y fue uno de los jueces del pueblo de Israel. Y dice el verso 10 entonces que el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, vino sobre Otoniel y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria o Mesopotamia, como se le llamó también otro versículo, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y dice el verso 11: y reposó la tierra 40 años. Y luego, ¿qué pasó, hermanos? Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Durante esos 40 años que Otoniel dirigió al pueblo de Israel, ungido por el Espíritu Santo, el pueblo de Israel sirvió a Dios. Y usted puede seguir leyendo, que luego habla de Ahod, luego habla de Débora, luego habla de Samgar, luego habla de otros personajes que fueron jueces de Israel. Hay otros que se habían mencionado anteriormente, por ejemplo, en los versículos anteriores o en los otros capítulos anteriores se menciona también a otros jueces que habían reinado sobre Israel. Pero este Otoniel 40 años reinó y el pueblo sirvió a Dios. Y ni bien él se murió, el pueblo de Israel se fue otra vez detrás de la idolatría. Dios tuvo que castigarlos. Dios no deja impune nada. Hermanos, vuelvo a repetir, por la maldad del hombre, del ser humano, aún los niños inocentes mueren. Los animales mueren inocentemente, porque cuando Dios desata su ira, hermanos, Él puede hacer lo que quiera. El pueblo de Israel fue castigado. Pero volvemos al punto, hermanos. Otoniel había sido tomado por el Espíritu Santo y dirigió 40 años al pueblo de Israel. Ahora veamos un cuarto personaje, hermanos, hermanas, aquí mismo en el libro de Jueces. Vamos ahora en el capítulo 14. Jueces, capítulo 14. Y este personaje estoy 100% seguro que lo conocemos bien, que lo conocen bien. Y este hombre, hubo un tiempo que fue tomado por el Espíritu Santo, hizo grandes cosas, pero cuando el Espíritu Santo había sido
también apartado de él, ya no pudo hacer nada. Jueces capítulo 14, versículo 6. Le voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie, puestos de pie un momento. Leamos entonces nuestro siguiente texto bíblico y tenemos aquí entonces un cuarto personaje que había sido ungido por el Espíritu Santo. Muy bien, estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Jueces 14:6 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares. ¿Quién es nuestro cuarto personaje que había sido ungido por el Espíritu Santo, hermanos? Sansón. Bueno, hagamos un breve repaso desde acá. ¿Quién es el primero? Dijimos. Ya se les olvidó, hermanos. Balaam, ¿verdad? No van a decir Barack, el expresidente de Estados Unidos. Entonces, Barack Obama, sí se mencionó Barack, ¿verdad? Pero el que da la orden a Balaam. Pero Balaam fue el que había sido ungido por el Espíritu Santo. Balaam, segundo, Jefté, tercero, Otoniel, cuarto, Sansón. Este Sansón había sido tomado por el Espíritu Santo. Y escuchen esto: mientras el Espíritu Santo estaba sobre él, hizo grandes cosas. Peleó contra los filisteos, ganaba esas batallas. Y de pronto entonces una mujer llamada Dalila fue usada para descubrir cuál era el secreto de la fuerza de Sansón. Escuchen esto, hermanos, hermanas. Algunos dicen, bueno, consistía su fuerza en su cabello, realmente porque él era nazareo, pero no consistía esa fuerza en sus cabellos. Era una señal nada más como nazareo. Cuando Sansón perdió la fuerza, cuando Sansón ya no pudo hacer nada, cuando el Espíritu Santo había sido quitado de él, porque él comenzó también a corromperse, a sentirse el grande y que él pensaba que por él mismo hacía las cosas. Cuántas batallas él libró. Y saben, hermano, me llama la atención lo que dice el verso 6 acá: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito. Esto es literal. De pronto entonces Sansón se encuentra con un león y él no tuvo miedo, lo agarró y dice que lo despedazó como hace alguien con un cabrito. ¿Usted se animaría, hermanos, a agarrarse con un león, a pelear con un león? ¿Se animaría usted? ¿Qué haría si un león le sale al encuentro por ahí mientras anda a pie? Seguramente usted diría: patitas, ¿para qué los quiero? Vámonos a correr lo más que se pueda. Quizás ni con un gatito nos atrevemos a pelear. Las hermanas y hermanas que les da miedo los ratoncitos, sale la hermana corriendo asustada y dice: mi amor, ahí hay un gran monstruo. Dice: ¿dónde está? Dice el hermano, va con su escopeta. Es un ratoncito así chiquito. Hasta ahí, hermano, le da miedo las cucarachas. Dice la Biblia que Sansón, hermanos, se agarraba con leones y los despedazaba como si nada. Había una fuerza en él. Era el hombre más fuerte físicamente en la Biblia. El hombre más sabio en la Biblia es el rey Salomón. El hombre más fuerte físicamente es Sansón. Libró grandes batallas con el pueblo de Israel. Pero el problema fue de que él comenzó a corromperse, a destruirse. Y cuando el Señor quitó el espíritu de él, el Espíritu Santo, el hombre ya no pudo hacer nada. Y en ese momento, como dice la Biblia, cuando ya le habían sacado los ojos, ya no tenía fuerza, y se divirtieron con él, hasta lo usaron como un títere allí. Pero a última instancia, antes que él muriera, Dios todavía permitió que el Espíritu Santo le tomara otro momento
y cuando él fue tomado por el Señor otro momento, en su último día, él todavía pudo matar a muchos de sus enemigos en ese edificio donde estaban haciendo fiesta, burlándose de él. Hermanos, el punto acá es que el Espíritu Santo venía y se iba de estos personajes. Hemos mencionado a los primeros 4. Comenzamos hablando de Balaam, Jefté, Otoniel, Sansón. Podemos leer de otros personajes más, pero me gustaría mostrarles, hermanos, en cuanto también que el Espíritu Santo se había derramado sobre su pueblo, sobre un grupo de personas. Voy a mostrarle 1, 2, 3 casos más y ahí vamos a ir terminando, y en nuestra próxima enseñanza seguiremos hablando de la obra del Espíritu Santo. Estamos descubriendo sobre lo que declara, o según lo declara el Antiguo Testamento. Estamos viendo sus manifestaciones al venir sobre individuos, y ya vimos unos cuantos casos. Ahora permítanme hablarles otro momento acerca de la obra del Espíritu Santo de acuerdo al Antiguo Testamento al derramarse sobre su pueblo. Vamos ahora a Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32, versículos 13 al 15. Vamos a leer estos 3 versículos en este momento, en esta noche. Isaías 32, 13. Muy bien. Leamos juntos, hermanos. Dice así nuestros siguientes 3 versículos. Ahora es sobre el pueblo. Ya dijimos sobre ciertos individuos. Ahora veamos lo que dice la Biblia acá. Isaías 32, 13 al 15. Leamos juntos. Dice 32, 13. Dice: sobre la tierra de mi pueblo, escucha, está hablando de un pueblo. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegrías, en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado, ¿qué, hermanos? El Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en un campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. El Espíritu Santo, aparte de que venía sobre ciertos individuos, a veces se derramaba también sobre un grupo de personas, sobre un pueblo. Dice el versículo: sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos. Y luego el siguiente versículo dice: hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y recuerden lo que les dije al principio: el Espíritu Santo venía y se iba, no se quedaba para siempre sobre los individuos. En otras enseñanzas, en otras predicaciones hablaremos ya de algunos casos que conocemos, pero estoy mostrándoles de algunos que habían sido ungidos por el Señor temporalmente. Ahora veamos otro caso, hermanos. Regresamos otra vez a Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículo 34. Ahora notarán conmigo lo que la Biblia está diciendo en este otro versículo. Jueces capítulo 6, versículo 34. Hace un momento leíamos, hermanos, aquí cerca en el capítulo 3 de uno de los jueces de Israel. Ahora hay otro también que lideró al pueblo de Israel, pero también juntamente con el pueblo fueron ungidos también para hacer guerra. Lean conmigo, hermanos, Jueces capítulo 6, versículo 34. Dice: entonces el espíritu de Jehová vino sobre ¿quién, hermanos? Sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno,
los abiezeritas se reunieron con él. Noten que un grupo de personas se unió con él. La historia es fascinante, hermanos, cuando uno lee todo el relato bíblico de este otro líder del pueblo de Israel, de este otro juez de Israel. Él después entonces de Débora, después de otros, vino Gedeón también a liderar por un tiempo al pueblo de Israel. Ahora, cuando él hizo guerra contra los enemigos, cuando el Espíritu Santo ya había venido sobre él, dice la Biblia, la palabra de Dios, que cuando Dios obró, entre los mismos enemigos comenzaron a matarse, porque cuando Dios unge a alguien y Dios pelea por sus hijos, a veces no hay necesidad de mover una mano y Dios puede hacer la obra extraordinaria que Él sabe hacer. Pero todo eso sucedió, hermanos, con este nuevo líder del pueblo de Israel cuando fue ungido por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Jehová, dice, vino sobre Gedeón. Libró una gran batalla. Estaban los israelitas en peligro, pero cuando Dios llamó a Gedeón, él peleó por su pueblo. Y podemos leer en la historia bíblica cuando el Señor le dijo: verás cómo voy a pelear por ustedes, porque la batalla es mía. Pero todo cuando él fue ungido por el Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo, según lo declara, según lo enseña el Antiguo Testamento. Vamos a leer, hermanos, un versículo más y con eso vamos a ir terminando. Y en nuestra próxima enseñanza hablaremos de otros hombres, personajes que habían sido llenados por el Espíritu Santo, otros que habían sido también poseídos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo había venido a posar sobre ellos, pero eso será en nuestra próxima enseñanza. Ahora me gustaría, hermanos, que vayan conmigo a Segunda de Crónicas, más adelantito aquí donde estamos. Nuestro último versículo. Segunda de Crónicas, capítulo 24. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20. Leeremos este otro versículo para ir terminando. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20. Leamos juntos, dice, hermanos, la palabra del Señor. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre ¿quién? Sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaban más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿para qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, ¿qué dice, hermanos? Él también os abandonará. Aquí encontramos otro personaje que había sido tomado por el Espíritu Santo, y este otro personaje es Zacarías, hijo de Joiada. Él comenzó entonces a predicar, a profetizar sobre el pueblo. Entonces él dice: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello. Al quebrantar los mandatos de Dios, nada bueno les va a traer. Porque por haber dejado a Jehová, dice, Él también os dejará. Hermanos, hermanas, qué terrible es cuando Dios abandona a alguien. Cosas terribles pueden venir sobre la persona. Por eso necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Razón tenía Zacarías cuando él dice estas palabras: no os vendrá bien por ello. ¿Cómo él dijo todas estas palabras? Porque él había sido ungido por el Espíritu Santo. Porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Que toda nuestra vida digamos al Señor: hermanos, hermanas, Señor, nunca me dejes.
Señor, nunca me abandones, porque el día que vamos a ser abandonados por Dios, nada podemos hacer solos. Sin Dios no somos nada. Hay una frase que en algún momento ya lo hemos mencionado acá. Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Zacarías dijo, después de que el Espíritu Santo lo tomó, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Hermanos, hermanas, la obra del Espíritu Santo entonces en el Antiguo Testamento se había manifestado al venir sobre ciertos individuos, al derramarse sobre su pueblo. Y solo de esa manera lograron grandes batallas. Hicieron grandes hazañas ciertos personajes, el pueblo de Dios. Pero cuando Dios no estaba con ellos, hermanos, hermanas, ¿hacían grandes cosas? No. Cuando el Espíritu Santo fue quitado de uno de los personajes, como ya dijimos, Sansón, este hombre ya no pudo hacer nada. Porque cuando Dios te abandona, ya no podemos hacer nada. Vamos a terminar, hermanos, hermanas. Recordemos los personajes que hablamos en esta noche, que fueron ungidos por el Señor. Hay un caso que leímos, que es un pueblo entero, pero también varios personajes mencionamos hoy. Comencemos en el orden que se dieron. ¿Quién es el primero? Dijimos, hermanos, al principio. Balaam. Segundo, Jefté. Tercero, Otoniel. Cuarto, Sansón. Hay un quinto que mencionamos. Hermano, es Zacarías, el que apenas hablamos ahorita. Gedeón. En Jueces, Gedeón. Y hay un sexto, el que apenas mencionamos ahorita, que es Zacarías. Y el otro caso es un pueblo entero, ¿verdad? 6 personajes en quienes el Espíritu Santo había venido e hicieron grandes cosas. Pero mientras ellos querían pelear solos, nada podían hacer. La obra del Espíritu Santo, según lo declara el Antiguo Testamento, vemos entonces sus manifestaciones al venir sobre ciertos individuos temporalmente, como les había mencionado, y al derramarse también sobre su pueblo. Y ellos lograron grandes batallas, libraron grandes batallas, porque Dios estaba con ellos. El Espíritu Santo había estado desde antes. Ahora Él está. Cada quien que acepta a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo viene a morar en esa persona permanentemente. Así que necesitamos al Espíritu Santo, que Él nos unge, que Él nos guíe, porque con Él sí podemos hacer grandes cosas. Hermanos, quedan todos invitados para nuestra próxima enseñanza. El próximo jueves seguiremos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. A su momento hablaremos de la obra del Espíritu Santo en los incrédulos, la obra del Espíritu Santo en los creyentes y entre otras cosas más que el Espíritu Santo hace actualmente. Que el Señor les bendiga y Él bendiga su palabra en nuestros corazones.